anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Pueblo. Y ese pacto fue mejorado con mejores promesas por medio de Jesucristo el Señor. Amén. Qué bendición ser cristiano, porque tenemos el beneficio de un nuevo pacto con mejores promesas en Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que estar firmes, convencidos de estar bajo la cobertura de Él y preparados por cualquier acechanza del enemigo. Vamos a orar para que este mensaje que Dios puso en nuestro corazón para compartir con ustedes sea de bendición para sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, por la palabra que tú envías a la vida de nosotros para que seamos advertidos en todo tiempo, para no estar, Señor, ajenos a las maquinaciones que el enemigo tiene en contra de nosotros, declarando que nuestras vidas están llamadas a estar en victoria en medio de los ataques que el enemigo pueda hacer en contra de nosotros. En el nombre bendito de Cristo te agradezco, mi Dios, por las verdades eternas por las cuales estamos hoy levantados en victoria. En el nombre de Jesús te pido, mi Dios, que esta palabra venga a dar luz a la vida de cada uno de mis hermanos. Amén y amén. El tema que vamos a compartir se llama El enemigo tiene maquinaciones para atacar a los escogidos. Es que es bien importante que su vida y la mía caminen bajo la revelación que hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados, y realmente tener esa identidad celestial, que estamos caminando en este mundo lleno de maldad y perversidad, pero tenemos una bendición. Caminamos bajo la promesa de que somos escogidos, que un día éramos ignorantes de todos los planes de Dios, pero cuando Él nos rescató y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, nos da la oportunidad de conocer todas esas verdades maravillosas que nos permiten conocer todos los derechos que tenemos como hijos. Y entre esos derechos que tenemos como hijos es participar de la herencia de los santos, compartir, por supuesto, la salvación, porque ya somos salvos, y crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro ejemplo, el arquetipo que tenemos que imitar. Amén. Sabemos perfectamente todo lo que Cristo es para nosotros. Hay una cita que de ahí parte el mensaje que me llama la atención, sobre que habla sobre la necesidad de perdonar, la necesidad de tener misericordia sobre aquellos que nos han ofendido, que nos han fallado, para poder caminar en una forma diferente, porque esto es una ventana o puertota espiritual que se puede abrir por falta de perdón. Si esto nos habla la Biblia, tenemos que estar bien claros que realmente tenemos que estar avistados o apercibidos para cerrar toda ventana y toda puerta espiritual. Me refiero al texto de 2 Corintios capítulo 2 verso 11, dice la palabra, dice puntualmente la palabra: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiero partir de esta cita. Como les decía, el contexto habla sobre la necesidad de perdonar a una persona, de poder extender misericordia, y por eso cuando usted se encuentra ante una situación de su vida un poco adversa por la acción de una persona, usted tiene que extender perdón, tiene que tener misericordia por esa persona, porque misericordia es hacer algo que no se merece. Y entonces aquí estamos reproduciendo la vida de Dios al extender misericordia y perdonar. Amén.
Muchas veces las personas cuando dicen, mire, quiero que me perdone, solo Dios perdona. Dicen, no, 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 también nosotros estamos llamados a perdonar. Las personas actúan por ignorancia. Dios perdona, pero los hijos también perdonan. Dios tiene misericordia. Nosotros los hijos tenemos que tener misericordia. Entonces, puntualmente, 2 Corintios 2:11 habla precisamente de que hay que estar atento a las maquinaciones del enemigo. Si una falta de perdón, una falta de tener misericordia no se da, puede ser una ventana espiritual abierta para que el enemigo gane ventaja. Por eso denunciamos en el nombre de Cristo todas esas ventajas que se le han dado al enemigo. Tenemos que cerrar toda puerta espiritual, toda ventana espiritual para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. No ignoramos las maquinaciones, por eso es bien importante. Puede levantar su mano conmigo y decir, yo declaro que la palabra me advierte que debo de cerrar toda puerta espiritual para que el enemigo no tome ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Entonces el enemigo quiere trabajar astutamente, a veces haciendo creer que no hay que perdonar, que no hay que extender misericordia, o cualquier otro tipo de cosas, por ejemplo, abrigar malos pensamientos en contra de una persona, o desear riquezas que no se deben de desear, tener envidia, tener celos, tener contienda, tener resentimiento hacia alguien, es tantas cosas que le puedo mencionar. Entonces, si no se logra sacar eso, es una ventana espiritual abierta y el enemigo va a sacar ventaja de eso. Por eso la palabra nos habla claramente sobre las maquinaciones. Yo le traigo un concepto sobre la palabra maquinación. ¿Qué significa maquinación? Y la palabra maquinación significa es una acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone perjuicio y destrucción. Si usted nota sobre las palabras que dan a conocer el concepto de maquinación, dice que es un plan secreto entre dos o más personas. Entonces le quiero describir brevemente. El Señor nos advierte de las maquinaciones del diablo, pero las maquinaciones del diablo vienen a través de personas. Entonces viene el plan secreto del enemigo. Hay una confabulación espiritual, por favor tiene que ponerle atención a esto. Viene una confabulación espiritual de las tinieblas y viene y utiliza vasos, utiliza vasos humanos para que el plan, la maquinación de Satanás venga por medio de vasos. Y entonces prepara ese plan, manipula a las personas y entonces el propósito es generar perjuicio y destrucción. Entonces la palabra nos advierte claramente que la vida de ninguno de los escogidos de Dios está para ser vaso del diablo, donde el diablo encuentre espacio para confabular en contra de un escogido de Dios. Y entonces es bien importante que nos ubiquemos en el plano. Si somos escogidos de Dios, pueden venir pensamientos a su vida y ustedes los tienen que rechazar, porque usted es un escogido de Dios. Y si usted es un escogido de Dios y mira la acción de una persona, llámese hermano de la iglesia, que viene en una acción perjudicial hacia su vida, no vea a la persona, vea la potestad que está detrás de ella. Porque normalmente los escogidos tropiezan porque se van en contra de la carne. Y no tenemos que irnos en contra de la carne, sino tenemos que irnos en contra de la potestad. Y por eso es bien importante que la luz de la palabra nos dé esa preparación para no caer en el juego del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, porque el propósito del enemigo, el plan secreto, el proyecto del enemigo es perjudicar y destruir una vida. Y muchas veces se perjudica y se destruye una vida y una familia, un matrimonio, una familia. Por eso es bien importante, si usted está viendo esta predicación, por favor, Dios quiere que no tome ventaja Satanás de alguna debilidad nuestra,
Y no estamos ignorando las maquinaciones, no estamos ignorando el plan secreto del enemigo para hacernos tropezar. Y dése cuenta que yo me estoy incluyendo porque yo como siervo de Dios juntamente con la pastora, nuestros hijos estamos siendo apercibidos para no caer en las trampas del enemigo. Por eso, bien importante que estemos sobrios, que dependamos del Espíritu Santo para que el enemigo no tome ventaja de nosotros y estemos bien preparados para poder reconocer el ataque destructor, el ataque manipulador, el perjuicio que pueda venir sobre nuestras vidas y sobre su vida también. Por eso es importantísimo depender del Espíritu Santo. Fácil es cometer errores, es un reto evitarlos. Amén. Amén. Entonces es bien importante y quiero a la luz de la palabra algunos textos que voy a compartir para que usted se dé cuenta que cuando estamos creyéndole al Señor, que estamos buscando al Señor, el enemigo querrá poner trampa en nuestras vidas. Mire, usted puede tener en su corazón la buena intención y la convicción de querer agradar a Dios. Puede estar pensando usted y teniendo la actitud de agradar a Dios, buscando el reino de Dios, su justicia y siendo muy responsable en su trabajo, siendo muy responsable en su empresa, en su negocio, creyéndole a Dios, creyendo que usted está llamado a ser prosperado en todo. Amén. Pero hay planes malévolos del enemigo que se van a mover en terceras personas por envidia, porque el enemigo ha sembrado la semilla de envidia y entonces viene el enemigo a trabajar en la mente y en el corazón de personas envidiosas, porque la envidia es una puerta, el resentimiento es una puerta, la falta de perdón es una puerta y pueden, sin darse cuenta, ser los instrumentos de la maquinación del diablo para venir en contra de un escogido de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, porque el enemigo le desagrada que nosotros los escogidos nos mantengamos fieles y firmes en el llamamiento que Dios nos ha dado. Entonces el enemigo quiere destruir, quiere acabar la vida de una persona o de una familia. Por eso es bien importante que estemos creyendo lo que el Señor dice para que no caer en esas trampas. Entonces, ahora vamos a ver a la luz de la palabra, en el libro del profeta Jeremías. Jeremías es, vamos a recordar, hacemos una pequeña remembranza de Jeremías. El pueblo de Dios estaba en un completo desorden, había una falta de identidad celestial. El pueblo de Dios se iba detrás de los Baales, detrás de Acera. Había levantado ídolos, iba al templo de Dios y también iba a los altares de Baal, a los altares de Acera. Había un sincretismo total, había una crisis espiritual terrible y Dios levanta a Jeremías y cuando levanta a Jeremías, Jeremías no quería aceptar el reto. Jeremías dijo: soy un niño, no estoy preparado todavía, pero el Señor lo empieza a preparar. Y entonces usted conoce lo que dice Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 2, y entonces Dios empieza a tratar a Jeremías, y en pleno desarrollo del ministerio de Jeremías viene esta porción de la palabra, porque Jeremías ya había tomado la autoridad, ya iba como columna de hierro, como muro de bronce, sirviéndole a Dios y haciendo el mensaje demandante y exhortativo para que el pueblo se enderezara, dejara su vana manera de vivir. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer: predicar el evangelio para que el pueblo no se extravíe, que el pueblo se reencauce al propósito de Dios, que el pueblo no sea cautivado por el mundo, no sea cautivado por los deleites de esta tierra, sino pueda entender y comprender lo que Dios tiene para su pueblo. Amén. Y Jeremías tenía ese reto, casi como lo tiene usted y lo tengo yo, de poder predicar la palabra para que el pueblo se reencauce, pero del mismo pueblo el enemigo levantó hombres y mujeres que confabularon el plan secreto, maquinaron un plan para destruir a Jeremías. Jeremías 18, verso 18, dice la palabra, y le aparece en rojo, y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías. Estos eran personas de carne y hueso, pero la influencia que tenían estos hombres era
espiritual, eran demonios que estaban moviendo. Por favor, no va a pensar que soy exagerado, eran demonios que estaban moviéndose, influenciando en estas personas, y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías. Y dice, mire, ¿cómo dice la palabra? Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Mire qué tremendo. Entonces este texto de la palabra nos abre una profundidad tremenda. No se preocupe, porque van a venir en contra suya. Si usted ha tenido problemas en su trabajo y han venido con confabulaciones en contra suya, y han venido a herirlo con la lengua, con los chismes, con la difamación, hermanos, eso está escrito. Si usted se mantiene firme en lo que Dios ha creído, usted podrá ser víctima de los destructores, de las maquinaciones del enemigo, porque el Señor hoy nos advierte y nos dice que nadie tome ventaja de ti, que no ignores los ataques que hay en contra tuya, porque yo te estoy enviando la palabra, porque muchos han envidiado, muchos han querido verte, ver tu vida destruida, pero yo te digo hoy que tú estás bajo el resguardo de mis alas, dice el Señor. Y entonces dice claramente la palabra. Y como estamos hablando que Jeremías iba en nombre de Dios, ellos dijeron: vamos a venir en contra de Jeremías, vamos a hacer una maquinación, lo vamos a destruir. No para que nadie atienda sus palabras, porque vamos a decir que hay otros siervos de Dios, que hay otro contexto en donde podemos hacer lo que se nos dé la gana. Va a haber sabiduría, va a haber sacerdocio, va a haber profecía, no como lo que trae Jeremías. Y entonces el pueblo, influenciado por el enemigo, estaba maquinando, destruyendo verdaderamente el ministerio, queriendo destruir el ministerio profético de Jeremías y queriendo implantar uno falso, porque todo era pueblo de Dios. Qué importante, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, la palabra dice que no tome ventaja el enemigo de nosotros. Tenemos que estar confiados que la palabra no se apartará de su corazón, no se apartará de su boca. Y usted siga fiel, crea y esté convencido que no faltará la palabra en su vida. Pero le voy a leer otra versión, la misma porción de la palabra en Jeremías 18:18. En la versión Dios habla hoy, dice la palabra: la gente dijo: vamos a preparar un plan para deshacernos de Jeremías. Amén. Mire, vamos a preparar un plan, o sea, la maquinación para deshacernos de Jeremías. Jamás faltarán sacerdotes que nos instruyan, ni sabios que nos den consejos, ni profetas que nos comuniquen la palabra de Dios. Acusémoslo para que lo maten. No hagamos caso a nada de lo que dice. Mire qué tremendo y revelador. Por eso, amado hermano, usted no debe dejar que el enemigo trunque su llamado. El enemigo tiene un lugar y estar reprendido en el nombre de Cristo Jesús, porque usted tiene que ejercer el ministerio. Su servidor tiene que ejercer el ministerio. Y yo le puedo decir hasta el día de hoy, amados hermanos, uno de los ministerios con muchas injusticias es el ministerio pastoral. El estar pastoreando una iglesia, hermanos, uno es víctima de injusticias por estar predicando la verdad. No estoy predicando el evangelio para agradar hombres, estoy predicando el evangelio para agradar a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, para que tu pueblo sea advertido y esto afirme también mi corazón en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso es importante, queridos hermanos, la palabra. El enemigo va a querer acusarnos, el enemigo va a querer destruirnos, el enemigo va a querer hacer tropezar nuestro testimonio, pero yo le digo con todo mi corazón, hay alguien que nos está percibiendo la palabra y el Espíritu Santo para que nos mantengamos firmes y nuestro corazón no se extravíe de la fe. Amén. El enemigo quiere hacer tropezar a los escogidos, pero Dios guarda a los escogidos. Amén. Y entonces, hermano, vamos a ver en el perfil que Dios quiere, los instrumentos terrenales, o sea, los vasos que
de una manera o de otra caen en el engaño y se prestan a las artimañas del diablo, que el Señor lo reprenda, para llevar a cabo esas maquinaciones. Por eso es bien importante en la palabra de Dios ir a esa comunión de la palabra. Entonces la palabra nos describe esos instrumentos. Entonces vamos a ver algunos, no se pueden ver todos en un periodo tan corto, pero para que usted tenga una luz que la palabra nos prepara, la palabra nos advierte. Entonces vamos a ver que la Biblia describe a los hombres malvados y perversos, que son los instrumentos. Hombres que dejaron una puerta espiritual y sin darse cuenta se convirtieron en instrumentos de maldad y de perversidad. Y hermanos amados, lo que yo estoy hablando acá no son de personas ajenas, sino es pueblo de Dios. Lo que nos describe la Biblia son hombres dentro del pueblo de Dios, y eso es lo terrible. Y entonces vemos en el contexto histórico que estamos viviendo en pleno siglo XXI, estamos viendo que los enemigos de la obra de Dios, de los siervos de Dios, de los escogidos, a veces son del mismo pueblo, gente malvada y gente perversa dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia también, ¿verdad? Se levantará la acusación, la difamación, la estrategia malévola que quiere maquinar un plan para destruir los ministerios. Por eso es importante irnos a la palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 5, verso 26, en la Nueva Versión Internacional, escogí varias versiones para que quede claro. Dice aquí la palabra: sin duda en mi pueblo hay malvados. Oiga, dice, sin duda en mi pueblo hay malvados, que están al acecho como cazadores de aves, que ponen trampas para atrapar a la gente. ¿En dónde están los hombres malvados? Están en el pueblo de Dios. Ahora, por eso ahí hay un dicho, no sé si lo voy a decir bien, pero lo repetimos mucho con la pastora. Dice: líbranos de las aguas mansas, porque de las turbulentas yo me libro. Dice, hay un dicho muy ancestral. Y es que verdaderamente uno a veces se cuida de la gente de afuera, pero a veces la gente de adentro, lo que le pueden estar diciendo hermanito, puede ser gente malvada. Pero es muy importante que alguien que se sienta atacado por gente malvada no tiene que poner su corazón en una batalla carnal, sino su corazón tiene que estar en una batalla espiritual. Pero la palabra claramente dice: sin duda en mi pueblo hay malvados, que están al acecho como cazadores de aves. Entonces está hablando que el hombre malvado, el hombre perverso, está en silencio, está acechando. Si va a atrapar un ave, entonces póngase a pensar, ¿cómo es un hombre, un cazador de aves? Está inmóvil, está pasando desapercibido a las aves. Y fíjese que las aves, como un animal de la creación de Dios, ellos perciben el peligro. Entonces imagínense qué capacidad de sigilio tiene el cazador de aves. Está inmóvil por horas, está al acecho sin moverse, cuidando su respiración y sus movimientos. Está inerte al acecho para cazar las aves, poniendo las trampas en el tiempo oportuno. Entonces así están los malvados dentro del pueblo de Dios, ahí aparentemente sin moverse, pero en un momento determinado se van a mover y van a conspirar contra usted. Y qué terrible. Por eso tenemos que ser bien aplicados a la palabra. Por eso Dios envía hoy esta palabra, para que usted esté advertido claramente que usted no tiene que ser cazado como ave por el enemigo, sino que usted, el Señor, lo libra del lazo del cazador. El Altísimo, el Omnipotente, el Dios maravilloso le dará la capacidad, pero no pelee en la carne, pelee en el Espíritu la batalla, porque se levantarán conspiradores malvados que querrán cazar su alma. Amén. Dele gloria a Dios, dele un aplauso fuerte al Señor. Lo dice claramente. En el Salmo 119, verso 110, en la versión Dios habla hoy, dice la palabra: los malvados me tienden trampas, pero no me aparto de tus preceptos.
Mire qué tremendo. Habla de una fidelidad del siervo de Dios. Habla de una fidelidad de los escogidos de Dios. Habla de una fidelidad porque dice la palabra: los malvados me tienden trampas. Queridos hermanos, aquella persona que ha tenido problemas con el alcoholismo, hombres malvados van a querer hacerle tropezar. Tal vez no le van a decir: te voy a invitar a una copa, te voy a invitar a un almuerzo. Pero ahí viene la estrategia para hacerlo tropezar. Te voy a invitar a un partido de fútbol, te voy a invitar a esto, te voy a invitar a lo otro. Tenga cuidado porque los hombres malvados quieren tenderle trampa para volverlo a encerrar en la esclavitud del alcoholismo, en la esclavitud de la drogadicción, en la esclavitud del desenfreno sexual. Alguna situación puede venir. Por eso, dése cuenta que el hombre fiel no se apartará de los preceptos de Dios. El hombre fiel mantendrá la firmeza de fidelidad al Dios que le ama. Aprenderá a amarlo, aprenderá a tener fidelidad, porque el enemigo va a querer tender trampa a través de los deleites mundanos, a través de las riquezas, a través de las cosas materiales, a través de muchas situaciones. Por eso nosotros tenemos que estar bien convencidos de nuestra salvación, bien convencidos hacia dónde vamos, bien convencidos que todo lo que está pasajero. Por eso dice la palabra que Moisés despreció, oiga, los deleites temporales del pecado por el vituperio de Cristo. Por eso es bien importante que la palabra venga a su corazón, porque la palabra hoy nos está diciendo que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque querrá poner trampa al enemigo. Los hombres malvados van a querer hacerlo tropezar. Por eso es bien importante que no nos apartemos de los preceptos del Señor. Amén. Entonces la Biblia nos habla claramente. Ahora hay otra dimensión que el Señor nos habla sobre la mujer adúltera y el hombre adúltero. Aunque la palabra que voy a utilizar, la cita bíblica, habla de la mujer adúltera, también hablo del hombre adúltero. Y entonces la Biblia nos habla de una manera bien clara. Le voy a leer esta porción en dos versiones. Se la voy a leer en la Reina Valera del 60 y en la versión Kadosh. Dice la palabra, Proverbios 6, verso 26, dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Estoy utilizando la Kadosh porque ahí divide bien entre la mujer ramera y la mujer adúltera. Entonces hay una diferencia. La ramera vende su cuerpo por dinero. La adúltera por placer sexual y para hacer tropezar y para destruir. Porque el adulterio ha destruido muchos matrimonios. El adulterio ha destruido familias enteras. Y realmente tenemos que estar apercibidos por el Espíritu para que eso no suceda en su propia vida. Proverbios 6, verso 26, en la versión Kadosh: el precio de una ramera es una hogaza de pan, pero la adúltera está cazando un alma preciosa. Dese cuenta, aquí hay una diferencia entre la ramera y la adúltera. La ramera por pan vende su cuerpo. Por pan tiene una relación sexual que es pecado, por pan. Por eso la gente hoy socialmente dice la ocupación más antigua del mundo, la prostitución. Entonces la mujer ramera vende su cuerpo por pan, por dinero, pero la mujer adúltera está cazando el alma preciosa. Y por eso, hermano, la palabra nos apercibe, porque nosotros los hombres de Dios, las mujeres de Dios, van a ver hombres malvados y perversos adúlteros que van a querer, o mujeres adúlteras que van a querer cazar la preciosa alma del varón. ¿Por qué cree usted que muchos ministerios se han venido abajo? ¿Por qué cree usted que muchos pastores han caído en adulterio? ¿Por qué profetas han caído en adulterio? ¿Por qué apóstoles han caído en adulterio? Porque el alma de la adúltera está cazando un alma preciosa. Por eso Dios nos llama a santidad, Dios nos llama a una consagración. Por eso es importante, usted como escogido de Dios, por favor que no ignore las maquinaciones, para que el diablo, el Señor lo arrepienta, no tome ventaja de nuestras debilidades, sino que hoy seamos apercibidos y cerremos toda puerta y ventana espiritual, busquemos la comunión con Dios, porque
toda mujer de labios lisonjeros tiene que mantener la distancia. Todos podemos ser tentados, mas no pecar, porque Cristo fue tentado en todo, mas no pecó. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces dice claramente que hay cazadores de almas preciosas. Y usted y yo no tenemos que caer en eso. Amén. El hombre soberbio es otro instrumento del enemigo. Salmos 119, verso 85, en la versión Las Américas dice: fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. Mire qué tremendo, qué terrible. Pero hermanos, usted tiene que tener cuidado de los soberbios que se mueven dentro del pueblo de Dios, porque ellos tenderán trampa, van a abrir una fosa. Y entonces aquí es bien importante que usted pueda pensar, ¿cómo es una fosa? Si lo vemos en los tiempos antiguos, las fosas las hacían para que las víctimas cayeran, cavaban una gran fosa y ponían ramas, y pareciera que fuera un terreno seguro. Caminaba el guerrero y caía en la fosa y era fácil destruirlo ahí, porque de la caída ya no estaba preparado para sacar su arco y su flecha, menos la espada, menos para lanzar una jabalina. Desde el momento que caía en la fosa, quedaba desarmado. Y entonces se preparaba un hoyo, una fosa. Y dice la palabra, los que no están de acuerdo con la palabra. Mis queridos hermanos, los soberbios existieron, existen y van a existir para prender a los escogidos. Estos soberbios son astutos y son audaces, o sea que se han propuesto en sí mismos cumplir su plan de destrucción en su maquinación, porque son instrumentos del diablo. Que el Señor los reprenda. Jeremías capítulo 18 verso 22, en su parte B, dice la palabra: porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Mire qué tremendo. Hay lazo y hay fosa, hay hoyo, pero de todos seremos librados, porque no le vamos a dar ventaja al enemigo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Usted es un escogido de Dios, y por eso Dios manda en tiempo oportuno una palabra, una exhortación. Yo he hablado con varios hermanos que en tiempo oportuno Dios me da una palabra, y yo cuando digo, hermano, necesito hablar con usted, es porque Dios tiene un propósito. Dios bendiga su vida, porque usted es un escogido de Dios. Usted es un predestinado de parte de Dios para poder ser transformado a la imagen de Cristo, y por lo cual usted debe estar preparado para poder enfrentarse a los soberbios, a los malvados, a los perversos, a los astutos, a los audaces que quieren poner trampas en su vida para destruirlo. Pero usted está llamado a no caer en ese juego, sino ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios que lo librará de esta guerra encarnizada. Pero es una guerra de guerrillas, si podemos llamarle, una guerra donde usted piensa que todo está normal, pero el enemigo está cual cazador de aves al acecho en sigilio, viendo cualquier error, cualquier debilidad para atacarlo. Pero usted hoy cuenta con el Espíritu Santo, cuenta con la espada del Espíritu, que es la palabra, para poder pelear la batalla. Amén. Dele gloria a Dios. Dios nos ha hablado de una manera maravillosa para que el enemigo no tome ventaja, porque usted no va a ignorar sus maquinaciones. Dios quiere que usted sea una persona astuta, esforzada, valiente, una persona que tenga puesta su mirada en el autor y consumador de la fe, una persona que esté plenamente identificada con el propósito que Dios tiene para su vida. Amén. No sé si usted le da gloria a Dios en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por esta palabra, mi Dios, porque tú nos estás apercibiendo a los adultos, a los jóvenes, a los niños, para que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que podamos entender y comprender que el enemigo querrá cautivar nuestros sentidos, querrá poner tropiezo, levantará hombres, mujeres perversas que querrán destruirnos con la palabra de su boca, mintiendo, destruyendo. El Señor nos advirtió claramente cuando
dice su palabra, que muchos se levantarán conspirando, teniendo mentira en sus labios, pero venimos declarando en el nombre bendito de Cristo que hoy tu palabra nos está percibiendo para que estemos preparados. No caeremos en la trampa de los malvados y los perversos, de los soberbios, de los astutos, de los fuertes. No caeremos en los deleites de la mujer lisonjera. No caeremos en los deleites de la mujer adúltera. Estaremos preparados para caminar en victoria porque somos escogidos y queremos caminar firmemente hasta el final. No queremos pecar de autosuficientes, no queremos ser hombres engreídos. Señor, queremos ser humildes, creyendo que en tiempo oportuno tú envías la palabra para que seamos preparados para los tiempos que estamos viviendo. En el nombre bendito de Cristo te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que está recibiendo la palabra, que esta palabra viva, Señor, sea para bendición y edificación de sus vidas y nos mantengamos firmes hacia el llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por nuestros hermanos que reciben esta administración, esta palabra que los fortalece, que los consuela. Muchas gracias por darnos el respaldo. Y Señor, en esta hora quiero bendecir también la liberalidad del corazón de mis hermanos, Señor, para traer sus diezmos, sus ofrendas, sabiendo que lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios con revelación es honrarte a ti, cumpliendo con sus diezmos, sabiendo, mi Dios, que es una ordenanza tuya. Por amor la cumplimos. Señor, hoy mira los diezmos, las ofrendas, las primicias de tu pueblo, Señor, que han creído sobre toda naturaleza y hoy las traen delante de ti. Yo las declaro bendecidas, consagradas, santificadas para tu obra. Declaro, mi Dios, la multiplicación, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por darnos la oportunidad, Señor, de dar, Señor, con alegría. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor amado, por este tiempo precioso que hemos compartido tu palabra. Amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que Dios bendiga su vida y no se olvide de que sigamos siendo vasos de bendición, compartiendo. ¿Cuánto tiempo invierte para darle like a la página Libertador y compartir el link en su muro? Atrévase a hacerlo. No se llevará ni una hora, ni media hora, ni 5 minutos. Estamos a un clic de distancia que usted empiece a predicar, compartiendo en su muro. Amén. Y también, por favor, dele clic a la campanita de Libertador. Suscríbase, también puede compartir el link del canal YouTube de la prédica en su muro o compartirlo en sus contactos de WhatsApp. Dios les bendiga y que el Señor nos siga preparando para los tiempos que estamos viviendo. Amén. Un abrazo fraternal, Dios les bendiga y les amamos en el amor de Cristo. Amén y amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión.